Le han mentido toda la vida. Le dijeron que el psicópata y el narcisista son monstruos fríos, incapaces de sentir el dolor ajeno. Pero el depredador más peligroso de la psicología moderna no ignora sus emociones. Las disecciona. Las comprende a la perfección. Él posee lo que en psicología profunda llamamos empatía cognitiva. No siente compasión por usted. Simplemente lee su sufrimiento como un mapa táctico diseñado exclusivamente para invadir su psique sin que usted oponga resistencia. En este mismo instante, tal vez usted cree haber encontrado a su alma gemela. Alguien que por fin acepta sus defectos más oscuros, que no huye de su caos, que le ofrece esa validación tóxica que tanto ansiaba. Debe saber la verdad. Mañana, esas mismas confidencias íntimas serán las cadenas con las que le someterán. Esa cálida sensación de que por fin alguien le entiende no es amor. Es, literal y clínicamente, la anestesia perfecta que precede a la amputación de su voluntad. Para extirpar esta ilusión mortal, es necesario aplicar la precisión quirúrgica del psicoanalista suizo Carl Jung. Existe una frontera vital entre el amor auténtico y lo que denominamos la proyección arquetípica. Quien domine esta herramienta clínica sabrá exactamente cómo desarmar a un empata oscuro antes de que el daño sea irreversible. Pero la salvación exige un precio muy alto. No miraremos al monstruo, sino al terrorífico vacío que usted mismo alberga en su propio interior. El sonido de la lluvia golpea el techo del coche aparcado de madrugada. Usted respira con dificultad, con un nudo rígido en la garganta, mientras confiesa a su nueva pareja aquel secreto del que se avergüenza profundamente. Espera el rechazo inmediato, pero en su lugar recibe una mirada serena. Su pareja asiente, derrama una lágrima con usted y pronuncia exactamente las palabras que su niño interior necesitaba escuchar. Usted siente un alivio celestial, una paz absoluta. Pero mientras sus músculos se relajan al sentirse a salvo, en el cerebro de su interlocutor no hay calidez. Solo se está completando un frío algoritmo de infiltración. En la psicología clínica diferenciamos estrictamente la empatía afectiva, la capacidad de vibrar con el dolor ajeno, de la empatía cognitiva. El empata oscuro posee un exceso de la segunda. Es un hacker de la psique humana que descifra sus códigos emocionales más secretos sin involucrar jamás su propio corazón. No se confunda. El propósito de esta atención desmesurada nunca ha sido la conexión humana. El objetivo absoluto es el poder. Mientras usted relata sus dolores de la infancia o sus fracasos sentimentales, el depredador está levantando un mapa topográfico de sus traumas. Al comprender exactamente qué es lo que le aterra y qué es lo que anhela, el empata oscuro logra desactivar uno por uno todos sus sistemas de alerta temprana. Usted se entrega voluntariamente a la vigilancia del verdugo. Carl Jung postuló que los seres humanos pasamos la vida entera reprimiendo y ocultando nuestra sombra, las partes inaceptables y perturbadoras de nuestro propio ser. Aquí radica el rasgo más letal del empata oscuro. Este depredador no ataca sus virtudes, sino que le ofrece un asilo incondicional a su sombra. Le permite ser su peor versión sin juzgarle, creando una dependencia enfermiza y una deuda emocional tan inmensa que será psicológica y humanamente impagable. De repente, la prisión de acero se vuelve un refugio cálido. Usted se encuentra atado a un extraño que conoce el camino directo y sin obstáculos hacia sus miedos más viscerales. La trampa está cerrada y el oxígeno comienza a faltar. Es en este instante donde la mente se congela ante un diagnóstico escalofriante. Porque debe plantearse lo siguiente con frialdad. ¿Y si toda esa maravillosa compasión que le salvó la vida anoche fue en realidad un acto maestro de espionaje psicológico? Este espionaje no se detiene en la simple observación. Una vez que el depredador obtiene el mapa de sus rincones más oscuros, comienza la fase de diseño táctico. En un piso de alquiler en el centro de Madrid, la cena se ha enfriado por completo. Valentina, de 28 años, tiembla tras un ataque de ansiedad irracional causado por un fantasma de su pasado. Su respiración se corta. Siente que es demasiado intensa, que está rota. Pero su pareja no huye. Se acerca lentamente a ella.
La abraza y con una voz perfectamente calibrada, le susurra que entiende su dolor, que sabe que este terror viene del abandono de su padre y que él jamás la abandonará. Valentina se rinde por completo. Cree estar a salvo. Pero lo que ella interpreta como amor incondicional es la aplicación quirúrgica de un diagnóstico clínico para erigirse como su único salvador. Es entonces cuando surge la pregunta aterradora: ¿por qué su alma gemela siempre termina pareciéndose a su mayor herida infantil? La respuesta reside en la mecánica oculta de la psique. Carl Jung describió un fenómeno poderoso conocido como la proyección del ánima o el animus. Todos llevamos en el inconsciente una imagen idealizada del Salvador absoluto, un molde forjado por nuestras carencias más tempranas. El empata oscuro posee una habilidad asombrosa para escanear esa imagen latente. No se presenta con su identidad, sino que adapta cada gesto para encajar milimétricamente en el molde vacío que usted ansía llenar. Usted no se enamora de un ser humano real. Cae bajo el hechizo de su propia necesidad proyectada en un espejo excepcionalmente pulido. Cuando Valentina recibe esa validación exacta en medio de la crisis, su cerebro se inunda de un alivio narcótico. El depredador analiza la herida del abandono y asume el rol del protector perfecto. Es una anatomía fría de la manipulación. No hay espontaneidad en el abrazo, solo la ejecución de un arquetipo diseñado a medida para neutralizar su juicio. Esta sincronía fabricada detona lo que la psicología analítica denomina inflación psíquica. Es una euforia artificial y extremadamente peligrosa. Usted comienza a creer que ha encontrado la completitud fuera de sí mismo. Nace la ilusión de que, tras años de vagar por el desierto, alguien ha descifrado el manual de su alma. Pero esta inflación es el preludio de la caída. Al convencerse de que la pieza que le falta reside en el otro, usted le entrega voluntariamente las llaves de su cordura. Valentina sonríe, pero su cuerpo desarrolla una dependencia invisible. Se convence de que su neurosis y sus miedos solo pueden ser tolerados por este ente superior que no se asusta de su oscuridad. Y aquí es donde la trampa del empata oscuro revela su genialidad sádica. Porque el falso reconocimiento de su sombra es la táctica de infiltración suprema. Él no solo acepta sus heridas profundas, sino que las celebra incondicionalmente, asegurándose de que usted jamás intente sanarlas. El depredador valida de forma consciente todos sus defectos. Justifica su ira irracional, su celosía desmedida o su apatía. Podría parecer pura empatía, pero es una domesticación a través de la indulgencia extrema. Lo hace no para que usted evolucione y sane, sino para inocularle una idea paralizante. Le hace creer que usted es, en el fondo, un monstruo inaceptable para el resto del mundo. Le convence de que solo bajo su amparo absoluto podrá existir sin ser destruido. Esta indulgencia tóxica es un veneno de acción lenta. Al alimentar su sombra, en lugar de ayudarle a integrarla conscientemente, el depredador se asegura de que usted se aísle de manera gradual de cualquier otra fuente de apoyo. Nadie más la entenderá. Nadie más soportará su intensidad emocional. La jaula no está hecha de barrotes de hierro, sino de comprensión fabricada en un laboratorio. Usted se convierte paso a paso en la rehén eternamente agradecida de su propio carcelero. La cena en Madrid termina en silencio, pero es la calma de una tena de araña que envuelve a la presa. Valentina cree haber encontrado la salvación absoluta, ignorando que ha firmado el contrato de su destrucción psicológica. Porque una vez que el empata oscuro se convierte en el arquitecto indispensable de su realidad emocional, el suministro de luz se corta. El espejo protector se agrieta y el verdadero descenso a la locura está a punto de desatarse en el interior de su propia mente. Valentina nos mostró cómo se construye la trampa a través de la ilusión óptica. Pero ese espejo complaciente es apenas la fase de infiltración. El verdadero terror comienza cuando el arquitecto de su realidad emocional decide repentinamente cerrar la jaula. Para comprender este abismo clínico, debemos observar la caída de Héctor.
45 años. Un director bancario en Bogotá. Alguien atrapado en la pesada armadura del proveedor estoico, escondiendo un profundo agotamiento. Hoy, esa fachada infranqueable se ha fracturado por completo. Tras un día corporativo asfixiante, Héctor marca el número de su pareja buscando su refugio habitual. Pero al otro lado de la línea no encuentra el esperado apoyo, sino un silencio glacial y milimétricamente calculado. Es el momento exacto en que el antídoto que curaba su herida se transmuta en el veneno que la infecta. La voz que ayer le ofrecía absolución, hoy le devuelve una indiferencia que le paraliza la respiración. Horas más tarde, durante una cena informal, ella suelta una broma aparentemente inocente frente a sus amigos. Es una estocada quirúrgica, utilizando el mayor secreto que Héctor le confesó en la oscuridad: su doloroso síndrome del impostor. Él sonríe por inercia social, pero siente un frío agónico en el estómago. La red ha caído. En términos analíticos, ha comenzado la fase de extracción. El depredador ha dejado de observar y ha empezado a devorar su energía psíquica, su libido. Este cambio drástico de actitud no es fruto de un simple mal humor transitorio. Es una privación sensorial diseñada en un laboratorio mental. Al retirar de golpe la validación que le mantenía a flote, el agresor inyecta un caos insoportable en su sistema nervioso. El objetivo es desestabilizarle hasta los cimientos. Le empuja al borde del colapso emocional para obligarle a arrastrarse de vuelta, mendigando esa paz artificial que ahora solo su verdugo tiene el poder de administrar. Aquí entra en juego un mecanismo psicoanalítico verdaderamente aterrador: la identificación proyectiva. El manipulador carece de los recursos para procesar su propio vacío y su propia neurosis. Por lo tanto, utiliza su mente como un vertedero emocional. A través de un chantaje mudo, le inyecta a usted su propia angustia no resuelta. Héctor, que siempre fue el pilar inquebrantable de su familia, ahora tiembla, duda de sí mismo y actúa con una desesperación completamente atípica. Observe con frialdad la anatomía de este asesinato psicológico. Mientras usted experimenta una taquicardia real y pierde el control de sus actos, el empata oscuro mantiene una calma absoluta, casi divina. Le mira desde arriba, negando la existencia de cualquier conflicto. Le obliga a escenificar físicamente la vergüenza y el terror que él lleva por dentro, pero que es incapaz de gestionar. En este macabro teatro, usted llora las lágrimas que el monstruo jamás podrá derramar. Es una tortura silenciosa que desgarra la identidad. Si esta sensación de dudar de su propia cordura le resulta dolorosamente familiar, deje un like y comparta su experiencia en los comentarios. Romper el silencio es el primer acto de rebelión. Sepa que no está solo en este abismo. Y para asegurarse de no perder la brújula y encontrar la salida definitiva de este laberinto clínico, suscríbase ahora mismo. Juntos continuaremos desarmando este engaño paso a paso. Es precisamente en esta vulnerabilidad donde se despliega la fase más perversa del ataque. El concepto de luz de gas toma una dimensión letal cuando le ejecuta un empata oscuro. A diferencia del narcisista primario que miente sin base, este cirujano conoce a la perfección la geografía de su sombra. Utiliza verdades a medias y sus inseguridades más profundas para tejer una realidad paralela. Convierte sus propios traumas empíricos en armas contra su percepción del entorno. Cuando Héctor intenta defenderse de la humillación, la respuesta es una obra maestra de la crueldad cognitiva. Ella, con una voz cargada de compasión simulada, le asegura que su reacción histérica es solo una prueba de su complejo de inferioridad. Al mezclar el abuso actual con el trauma genuino del pasado, el depredador aniquila su sentido común. Le convence, de manera sistemática, de que su justificada intuición defensiva es pura paranoia originada en una mente enferma. El robo de la identidad se ha consumado de forma impecable. Su energía vital ha sido drenada para sostener la máscara de una psique fragmentada. Usted ya no confía en sus instintos. Su voluntad se disuelve en una niebla de dudas y culpa constante.
el cazador ha logrado que la víctima construya su propia jaula y le agradezca la prisión. Sin embargo, para destruir a esta entidad, debemos preguntarnos, ¿qué hay realmente en el núcleo de esa mente cuando nadie la está mirando? El eco de esa niebla de culpa aún resuena en la habitación. Pero ahora, vamos a cambiar el foco. Hemos presenciado la devastación casi mortal infligida en el alma de quien confía, la disección minuciosa de su identidad. Sin embargo, para derrotar a este depredador, debemos despojarlo de su misticismo. Es el momento de someter a esta criatura a la misma autopsia clínica y despiadada que acaba de ejecutar sobre usted. El agresor cierra la puerta del baño y se apoya en el lavabo. El grifo gotea en el silencio absoluto de la madrugada. Frente al cristal, la sonrisa cálida y comprensiva se desvanece de golpe, como si hubieran desconectado la corriente eléctrica. Los músculos faciales caen. Ya no hay un genio maquiavélico reflejado en el azogue, sino un rostro inerte, con una mirada muerta que se pierde en el vacío de la porcelana. Esta frialdad física no es una postura calculada. Es la manifestación somática de su verdadera tragedia. En este instante de soledad microscópica, el titiritero emocional se enfrenta a la única mente que es incapaz de hackear. La paradoja definitiva de esta patología es escalofriante. El depredador cognitivo que todo lo ve, que lee sus traumas como un libro abierto, es patéticamente ciego ante su propio abismo. Desde la óptica de Carl Jung, la arquitectura mental de este individuo carece por completo de cimientos. Ante el mundo, proyecta la imagen de un dios omnisciente de la empatía, pero en su interior sufre una desconexión patológica e irreversible con su propio sí mismo, el núcleo central de la psique humana. Si intentáramos cartografiar su alma en este momento, solo encontraríamos un cascarón brillante y estéril. Este vacío insoportable explica su hambre depredadora. Al carecer de un centro de gravedad interno, no tiene una personalidad estructurada que lo sostenga. Necesita desesperadamente invadir su psique, absorber sus pasiones, sus miedos y sus debilidades, porque es la única forma de sentir que existe. Usted nunca fue su pareja. Usted es el combustible biológico y emocional que mantiene en funcionamiento un holograma. Aquí interviene una ley implacable de la psicología analítica, un concepto fundamental que llamamos enantiodromía. Este principio dicta que toda fuerza psíquica llevada al extremo termina inevitablemente convirtiéndose en su opuesto. Esa necesidad asfixiante de controlarla a usted, de microgestionar su realidad y moldear su percepción, no nace de una fortaleza intelectual o estratégica, sino de un pánico absoluto. El verdugo está aterrorizado. Su afán de dominio externo es un simple mecanismo de compensación para ocultar un caos interno ingobernable. Al someter la sombra de usted, intenta huir desesperadamente de la suya propia, una oscuridad gigantesca y jamás integrada que amenaza con devorarlo. El control total que ejerce sobre su víctima es el único muro de contención que evita su propio colapso psicótico frente al espejo. Por eso, el reflejo en el baño le devuelve una imagen inerte y congelada. Este perfil patológico no puede soportar la soledad verdadera. Y no hablo del aislamiento físico o la falta de compañía social, sino del aterrador silencio de su propia psique. Cuando no hay nadie a quien analizar, castigar o reflejar, el ruido ensordecedor de su propio vacío existencial comienza a quebrar las paredes de su frágil fachada. Para sostener los aspectos destructivos de la mente sin fragmentarse, el ser humano requiere un ego sólido, una columna vertebral psicológica real. El empata oscuro carece totalmente de ella. Su identidad es un mosaico de personalidades robadas. Si se queda a solas con sus propios demonios, sin poder usarle a usted como un pararrayos emocional, esa oscuridad interna simplemente lo destrozaría desde adentro hacia afuera. Observe la respiración superficial del agresor mientras clava los dedos en el lavabo. El frío del mármol bajo sus nudillos blancos es lo único que lo ancla a la realidad material. Esta es la anatomía del monstruo despojado de sus disfraces. No hay amor, no hay un vínculo místico.
solo la supervivencia desesperada de un parásito psíquico que palidece de terror ante la idea de tener que habitar su propia piel. Desmitificar a este arquitecto del dolor es el antídoto perfecto contra su veneno. Cuando comprendemos que su aparente invulnerabilidad es solo la máscara de un espectro aterrado por su propia inexistencia, el hechizo hipnótico se rompe. El aura de poder absoluto se desmorona frente al desprecio clínico. Ha llegado el momento de abandonar el miedo y prepararnos para extirpar sus raíces definitivamente de nuestra vida. Sabiendo que ese verdugo aparentemente invencible es en realidad un cascarón vacío que utiliza nuestra propia energía en nuestra contra, la dinámica del terror se quiebra. Ya no estamos ante una mente maestra, sino ante un parásito psíquico que agoniza cuando le cerramos la puerta. Hemos desarmado la ilusión, y ahora es el momento exacto de cortar el suministro narcisista de forma definitiva para recuperar la soberanía sobre nuestra propia vida. Su teléfono se ilumina sobre la mesa. Es un mensaje de esa persona. Las palabras están calibradas con una precisión quirúrgica para evocar lástima, apelando a esa antigua herida que usted creía compartida. Hace un mes, este texto habría desencadenado un ataque de ansiedad o una necesidad imperiosa de salvar al otro. Pero hoy, mientras observa la pantalla, usted ya no ve una petición de ayuda. Usted reconoce claramente el código del virus. Usted comprende que responder, incluso para defenderse, es entregarle de nuevo su energía vital. Así que simplemente apaga el dispositivo. En ese preciso instante, la densa niebla mental que le ahogaba comienza a disiparse. El silencio en su habitación ya no es un castigo, sino el espacio seguro donde su mente empieza a sanar. La verdadera solución nunca consistió en huir físicamente a otra ciudad, sino en librar la batalla dentro de su propia psique. La única armadura impenetrable contra este depredador es lo que Carl Jung denominó el proceso de individuación. Esto requiere la integración consciente y a menudo dolorosa de su propia sombra. Significa aceptar sus propios monstruos, sus miedos inconfesables y sus fallos. Cuando usted mira a los ojos de su propia oscuridad y la acepta sin vergüenza, ningún manipulador emocional podrá utilizar la culpa para chantajearle jamás. Debe ejecutar el acto clínico de retirar la proyección. Esa luz deslumbrante, esa comprensión absoluta y esa profundidad abisal que usted creyó encontrar en el empata oscuro, jamás le pertenecieron a él. Eran las cualidades más hermosas de su propia alma, rebotando contra la superficie pulida de un espejo completamente vacío. Usted se enamoró de su propia capacidad de amar, proyectada sobre un fantasma que solo fingía existir. El ser humano adquiere un poder verdaderamente inquebrantable, solo cuando deja de externalizar la figura del Salvador. Su vulnerabilidad es un territorio sagrado, un santuario que debe ser protegido, no una simple moneda de cambio para intentar comprar un afecto barato. Ya no necesita que nadie valide su existencia ni acaricie sus demonios. Al dejar de buscar asilo para su neurosis en los brazos de un extraño, usted cierra la puerta de la jaula por fuera. Porque esa es la gran verdad anatómica de esta pesadilla. La única forma de matar de hambre a un parásito de la sombra es adueñándose de ella de una vez por todas. Cuando usted ya no teme ser juzgado por sus imperfecciones, el empata oscuro se queda sin munición. Pasa de ser un manipulador todopoderoso a convertirse en un actor secundario, alguien patético que recita un guión oxidado ante un teatro vacío. Usted ha recuperado el control del escenario. Para materializar esta victoria mental, le propongo un ejercicio de anclaje psicológico. Si ha decidido cortar el suministro hoy mismo, baje a los comentarios y escriba esta declaración de intenciones como su primer acto de libertad. Mi sombra es mía, mi luz me pertenece, y mi voluntad es la ley. Que este acto de escritura funcione como un escudo protector, recordando a su inconsciente que la soberanía de su psique ha sido restaurada de manera irrevocable. La travesía alquímica ha terminado. El conocimiento profundo es el escalpelo que extirpa el engaño, y ahora usted sostiene firmemente esa herramienta. Nunca vuelva a buscar el amor auténtico en un espejo vacío que solo refleja sus heridas infantiles.
Búsquelo en quien respeta el peso completo de su humanidad. El falso Dios ha caído, y su mente vuelve a ser su propia ciudadela inexpugnable. Fin de la transmisión.